Susanita, Sí, mi amor. bueno, ahora empiezo de la forma más formal porque ahora empezamos, ¿está bien? Pessoal, boa noite a todos. É uma alegria gigante estar aqui hoje com essa fera que vai estar fazendo essa palestra maravilhosa, né? Eu vou fazer uma apresentação da doutora Suzana. A doutora Suzana, ela é odontóloga, ela faz ortodontia, management em sistemas de saúde, membro da Escola Pan-Americana da Dor e da AIMBO. Ela tem diversas publicações em revistas, tanto na área da saúde como na área da estética, cursos no país e exterior. Ela é congressista internacional, dá curso de tratamentos de autólogos bioregenerativos e recebeu um prêmio de trabalho científico em favor da humanidade. Bom, esse aqui é só um micro resumo, né? Porque o currículo dela dá várias páginas e a gente perderia muito tempo apresentando hoje. Eu vou só explicar para todos. A Suzana, ela vai falar em espanhol, tá? E ela pediu para que as pessoas possam fazer perguntas, porque ela acha interessante essa dinâmica. Então, quem quiser, por favor, todos mantenham os áudios fechados, mas se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone para perguntar. Se a gente vê que está atrasando, aí a gente pede para que pare e responde só no final, tá? Além disso, está bem por agora, sim? Bom, aí eu vou pedir para que ela fale bem devagar. Se alguém tiver dúvida sobre a tradução, escreve no chat que imediatamente eu vou estar respondendo para que a gente evite ter que fazer tradução simultânea e fique uma coisa mais cansativa, tá? Então, eu espero a colaboração de todos. Por favor, mantenham os áudios fechados para que não tenham ruídos externos e só abram caso queiram interromper para fazer alguma pergunta. Susana, quando quieras começar despacito. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Janet Fournier y a todo el equipo que trabajó tanto con este congreso. Así que mi agradecimiento para ellos. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tratamiento del cual estoy haciendo en mi consultorio y a lo mejor muchos de ustedes también lo van a poder realizar porque son tratamientos sencillos, pero hay que aprender las técnicas. Entonces, primero voy a agradecer al equipo de Global Stem Cell, del cual yo he aprendido a hacer la extracción de células madres, y después, bueno, cada profesional en sus distinciones lo llevó a cabo para las patologías que fueran necesarias de acuerdo a las especialidades. Entonces, como yo hice un curso con médicos, entonces les voy a comentar que lo llevé para este tipo de tratamientos en la articulación temporomandibular, porque utilizamos células mesenquimales y extraídas de la médula ósea. Entonces es una adaptación de la técnica médica en la odontología. Vamos a ir pasando. A ver. Todos conocen la articulación, la anatomía de la articulación, porque lo hemos estudiado en nuestra facultad. Entonces, solamente recordar una cápsula, dos superficies articulares, los músculos. Esto es como un repaso nada más anatómico, pero todos ya conocen la parte anatómica. Entonces, hay disfunciones que producen limitaciones de movimiento, entonces la articulación sufre diferentes patologías. Nosotros estamos acostumbrados solamente a ver la boca del paciente y su funcionamiento lo hace a través de la articulación. Como yo hago ortodoncia, he visto muchos pacientes que tenían, después de los tratamientos,
varias patologías por diferentes motivos, ya sea por una mala técnica utilizada en ortodoncia, o solamente de forma natural el paciente. Nosotros no somos simétricos, la articulación funciona simétricamente, pero en la mayoría de los casos no funciona simétricamente. ¿Me van comprendiendo lo que voy diciendo? Gracias. Bueno, entonces la articulación empieza a tener limitaciones de movimientos. ¿Y cuáles son los movimientos? Apertura y cierre, depresión y elevación, propulsión, retropropulsión y laterales. Nosotros tenemos que explorar el paciente porque no solamente es la boca, el diente, sino es todo un conjunto y somos todo uno solo. Nuestras células están actuando de acuerdo a la compresión mandibular, y las patologías se llevan con distintos diagnósticos que podemos hacer. Pero para ello es muy importante hacer un diagnóstico clínico bien certero, palpando la articulación en forma interna, externa, dentro del oído, poner los dedos, hacer abrir y cerrar la boca, palpaciones musculares, dolores, movimientos, aperturas, cierre. Todas estas maniobras son de exploración clínica que se realizan en el paciente. Y también podemos dar otro tipo de diagnósticos de acuerdo a los complementos, ¿no es cierto?, como radiografías panorámicas, empezando por la radiografía panorámica, radiografías, artroscopías, también las tomografías con E-beam, y bueno, de acuerdo a ello podemos detectar algún tipo de patología o simplemente una limitación de movimiento. No necesariamente son patológicos. Bueno, también tenemos patologías en los músculos, contracturas musculares, ligamentos, el menisco en la cápsula. También pueden ser congénitas o genéticas los problemas articulares, traumáticas, dentales y también emocionales que llevan al bruxismo y a la depresión. Entonces, una articulación normal tiene su líquido, su cápsula, todo en buenas condiciones, pero cuando hay patologías, todo esto empieza a tener otras afecciones. Entonces los pacientes sufren bruxismo, dientes en mal posición, todo esto nos puede dar una afección en la patología de la articulación, y a veces no nos damos cuenta la importancia que tiene la articulación temporomandibular, y sobre todo en la parte emocional. Bueno, ¿por qué se pueden dar estos factores? Acá tenemos una lista de la cual ustedes pueden tomar nota o pueden sacar una foto. Por ejemplo, en los dientes de mal posición, la pérdida de las piezas dentarias, cúspides, émbolos, cuando no se hace una organización, una armonización oclusal. Cuando aparecen los terceros molares, generalmente producen dolor en el primer molar. ¿Por qué? Porque empiezan a comprimir el nervio dentario inferior y esos dientes empiezan a elevarse y a cambiar la posición de la oclusión. Los pacientes, generalmente ninguno, ni vos, ni yo, ni ninguno, somos simétricos. También tenemos que tener en cuenta la longitud que tiene el cóndilo hacia el ángulo de la mandíbula, y eso se puede ver en una radiografía panorámica. Ya más adelante les voy a enseñar algunas radiografías o algunos estudios complementarios de diagnóstico para que ustedes puedan verlo y después decidir qué tipo de tratamiento van a realizar. Bueno, tenemos hábitos, compresiones musculares cuando uno duerme,
apoya la cabeza, la mandíbula la lateraliza para hacia un lado. Bueno, todo esto hace que afecte a la articulación. En mi consulta privada, yo hice un estudio a 200 pacientes, de las cuales hice observación clínicas y radiográficas. Por supuesto que no les voy a pasar las 200 radiografías ahora, pero sí vamos a, les voy a pasar esta estadística que de 200 pacientes, 184 tiene o tendrá patologías en la ATM, y eso se demuestra en la oclusión dentaria. Bueno, 174 de esos 200 pacientes tenían una falta de alineación oclusal. 180 pacientes tenían contracturas musculares. Y sobre todo cuando vienen con tratamientos de ortodoncia donde se han realizado las extracciones de los primeros premolares para tirar hacia atrás, entonces están produciendo un cambio biológico del cual ese paciente va a tener contracturas musculares toda la vida. Más adelante, en otra diapositiva, voy a mostrar la relación que tiene con la columna vertebral. De estos 200 pacientes, 120 eran asintomáticos del dolor y 80 con síntomas de dolor. Quiere decir que casi un 90% de los pacientes hay que fijarse en su articulación. Es muy importante la articulación. Vamos a pasar a la próxima. Entonces, pacientes con dolor articular, dolor muscular, articular, o en cualquier parte del cuerpo puede ser capaz de localizarse ese dolor, porque hay dolores reflejos que hay dolor reflejo o dolores que se compensan la mordida con las articulaciones pares. Ya lo vamos a ver. La simetría facial, el cuerpo, la línea media, no todos tienen la línea media donde debe de ir. Las líneas oclusales, músculos, movimientos, contracturas de los músculos de la masticación y del cuerpo, ruidos, chasquidos o cliques, como dicen ustedes. La oclusión dentaria es importantísima, problemas de audición, porque muchas veces las personas mayores, cuando van perdiendo la dimensión vertical de los dientes, la mandíbula se va posicionando hacia adelante y hacia arriba, y todo esto hace que la contractura de los músculos compriman con la parte posterior del cóndilo la arteria auricular, y muchas veces las pérdidas de audición son producidas porque la oclusión ha perdido la dimensión vertical. Hay pacientes que una vez que se hacen una rehabilitación bucal después de los 60, 70 años, dice, doctora, vuelvo a escuchar de nuevo, ¿qué pasó? Bueno, es porque se realizó de nuevo ese equilibrio biológico que se había perdido. Bueno, yo también trabajo con odontología neurofocal, que es biológica y es integrativa, y esta odontología neurofocal se basa en la consulta del paciente, donde nos cuenta la historia de vida, donde han pasado situaciones o no, que también pueden ser un foco o un campo de interferencia en la energía vital. No sé si el doctor Richard Altamirano ya ha dado el curso, si no, les recomiendo que lo vean, porque con odontología neurofocal se buscan los campos de interferencia y también tienen que ver los estados emocionales y las vivencias que ha tenido esa persona. Bueno, ¿qué es lo que vemos primero entonces dentro del plano sagital, el plano horizontal? Cómo están los dientes, el largo de las ramas hasta el cóndilo,
o sea, del gonion hasta el cóndilo, el largo, si es el mismo del lado izquierdo o del lado derecho. Pero eso, el movimiento se puede compensar a pesar de la simetría con un tratamiento para poder llegar a una oclusión donde las dos articulaciones funcionen a la vez y sin dolor. Esta relación que tiene la articulación es con la primer vértebra. La articulación temporomandibular tiene que ver con el atlas. Y si el atlas está desacomodado, podemos tener en toda la columna problemas de escoliosis, problemas de giro, también en la parte de los hombros. Entonces, todo esto tiene que ver. La segunda vértebra está relacionada con el maxilar superior, la tercera vértebra con el maxilar inferior y la cuarta vértebra con la garganta. Entonces, cuando tienen estos dolores en esta zona posterior, muchas de las veces son por la articulación temporomandibular que se desacomoda el atlas. ¿Me van comprendiendo? Sí. Bueno, entonces los movimientos, ¿sí?, de apertura y cierre, vemos la relación que tienen los maxilares y las vértebras. Junto con ello, es muy importante toda la musculatura del hueso ioides, que nos da la posición de la cabeza, el genioioideo, la vientre anterior del digástrico, miloioideo, geniogloso, todos estos apoyados en el hueso ioideo. Muchas veces dicen, ¿para qué tienen este huesito acá? Ese es el que nos da la posición de la cabeza. Y cuando hay, por ejemplo, cuando se realizan las extracciones de los primeros premolares, la cabeza tiende a ir hacia adelante y la posición de la cabeza está hacia adelante y hacia abajo. Otro de los hábitos que también es por el celular. Estamos con el celular así todo el tiempo y el celular lleva los problemas, lleva la mandíbula hacia adelante y la contractura de todos los músculos de las cervicales. Otra de las importancias también son en la parte lateral del cuello, están los músculos escalenos. El anterior, ¿sí?, este da la elevación de la mandíbula, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estos músculos, cuando hay problemas de la articulación, están muy contracturados, pero uno puede hacer un testeo del músculo, una palpación del músculo, y si esos músculos se contracturan debido a la articulación, podemos hacer una inyección de terapia neural, que es una inyección con anestésicos locales. Nosotros manejamos los anestésicos locales como ningún otro profesional. Entonces, con los anestésicos locales sin epinefrina se realiza la técnica de terapia neural. Bien. Entonces, ¿qué vemos en los pacientes? Contracturas musculares, espasmos, activación de la vasopresina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estos músculos se contracturan, puede haber un aumento de la presión arterial. Y muchos pacientes dicen, ahora tengo que tomar una pastilla porque tengo la presión alta, y nadie se fija de que hay problemas de la articulación con el compromiso de los músculos laterales del cuello. Entonces, el aumento de la presión sanguínea arterial, los dolores de cabeza, es por falta de irrigación y falta de oxigenación. Muchas veces dan tumores falsos. Vino una paciente y me dice, vengo del médico, me dijo que tengo cáncer en el cuello. ¿Qué?
Entonces yo veía que tenía una inflamación de todos los músculos y haciendo 5 puntos del doctor Altamirano con terapia neural, él se disolvió todo su problema en cuestión de 20 minutos. Entonces, muchas veces están dando diagnósticos que no son certeros debido a que no hay un buen diagnóstico articular de la postura de la cabeza y toda la musculatura del cuello. A veces también pueden producir problemas en la tiroides por la misma contractura muscular y la falta de oxigenación, parálisis de Bell, hemiplejías acompañados, ¿no es cierto?, de toda esta contractura de los músculos, fallas respiratorias y por último también infartos, porque muchas veces cuando el escaleno anterior hay mucha compresión, con una inyección de terapia neural ustedes pueden evitar un infarto, y ese músculo se relaja, comienza la oxigenación y el paciente puede vivir. Entonces, vemos que la articulación temporomaxilar está relacionado con el equilibrio de nuestro cuerpo. Y el equilibrio se da con todas las articulaciones pares, ¿sí? Rodillas, pelvis, hombros, pies, y también con la vista. Muchas veces tenemos problemas en la vista y es debido a un problema en la articulación. Entonces nuestro cuerpo trata de compensar esa simetría y esa... Un momentito. Sim. Tainá Vieira, se quiser fazer a pergunta, pode abrir a câmera e abrir o áudio, fica à vontade. Pero seguir hablando hasta que ella abra, entonces. Bien. Bueno, entonces surgen estos tratamientos para la articulación temporomandibular, que primero se hace la rehabilitación oclusal con ortodoncia o con prótesis, de acuerdo a la edad del paciente y de lo que necesite el paciente. Hasta ahora los tratamientos que había para la articulación temporomaxilar solamente eran farmacológicos y alopáticos, o colocación de una placa oclusal para relajar los músculos, para dormir con esa placa y al otro día al tener la distensión de los músculos, al otro día había relajación. Esas placas podían ser de acrílico o de plástico. También tratamientos kinesiológicos y osteopáticos, terapias craniosacrales que realizan los osteópatas, o si no, eran quirúrgicos. De acuerdo a la odontología neurofocal, biológica y holística, buscando los campos de interferencias para que esa articulación funcione mejor, porque puede ser que con una restauración oclusal de un solo lado o de una sola pieza dentaria, se pueda equilibrar la articulación. Y también otros tratamientos que son complementarios, como la terapia neural. Bueno, esto es todo de odontología neurofocal. Otro de los problemas que pueden producirse en la articulación es debido a los piercing. Los piercing producen campos de interferencia donde bioenergéticamente afectan directamente a la articulación temporomandibular. Muchas veces sacando los piercing o los aros, estos calman el dolor, porque lo más interesante de todo esto es que todos los pacientes en algún momento empiezan a sentir dolores, y los dolores son demasiado fuertes, demasiado intensos. Entonces hay pacientes que vienen y directamente te dicen: mira, estoy con mucho dolor en la mandíbula, o no puedo abrir la boca, pero entonces vienen por ese motivo. Pero nosotros tenemos que avanzar un poco más y
tratar de prevenir, ¿no es cierto?, que el paciente ese en algún momento sienta dolor. Y entonces cuando el diagnóstico es bien primario, podemos ayudar al paciente de una manera más específica. Bueno, y dentro de los tratamientos biológicos complementarios está la terapia neural, la biopuntura, láser puntura y tratamientos con las células madre o células tronco y los factores de crecimiento. Este último tratamiento es un tratamiento que se realiza con células pluripotenciales del mismo paciente o multipotentes que son mesenquimales. Estas células son capaces de generar uno o más tipos de células diferenciadas de acuerdo al lugar donde uno los coloque. Y además poseen la capacidad de autorrenovarse. Las células madres mesenquimales multipotentes se encuentran en la médula ósea y en el tejido graso. Son importantes para fabricar distintos tipos de tejido. Por ejemplo, todos los tejidos de la locomoción, cartílago, hueso y la grasa también. O sea que ustedes este tipo de células pueden formar adipocitos, condrocitos y osteocitos. Este tipo de célula puede servir para la regeneración de las articulaciones y también para aumentarse las pompis. Bueno, los tratamientos con células madre y los factores de crecimiento es una técnica que aplicada a la odontología es de mi autoría. Fue una investigación realizada con la contribución de la Cátedra de Práctica Profesional de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán, que es la ciudad donde yo estoy habitando, morando. ¿Cuál fue la hipótesis de la investigación? La modificación del sitio de punción para obtención de células madres, que es en el área odontológica, porque hicimos un estudio donde podría ser la punción, porque hay muchos lugares de punción donde se pueden obtener este tipo de células. Y también los anestésicos de los efectos del anestésico local aplicado en las plaquetas con la vitamina C. En esta práctica se llevó una aplicación de láser de campos pulsantes y magnéticos con Impletol, que es un anestésico local que profcaína más cafeína, con la terapia neural y una muestra de plasma rico en plaquetas, o PRP, y médula ósea como activador de las funciones celulares regenerativas. El láser que utilicé fue este tipo de láser del doctor Van Ludwig, es un láser alemán que tiene el campo magnético, que tiene una luz roja, y también se puede utilizar luz azul, un láser de luz azul, que tiene una frecuencia baja hasta 600 nanómetros. Este tipo de láser activa las células madre y activa las células para que tengan mejor función en el proceso regenerativo. Hicimos una observación microscópica, una observación microscópica de lo que es el plasma con sus plaquetitas, y el resultado fue que los campos magnéticos que son pulsados en 7.4 Hz, que son de baja frecuencia, ayudan también a regenerar el cuerpo y a las células y acelerar el proceso de recuperación.
cuando le adicionamos procaína o lidocaína, pudimos ver que el movimiento de las membranas celulares se activaba con mayor movimiento y podía inclusive agruparse las plaquetas y formar una gelificación. Y eso hacía que dentro de la articulación se produjera como un colchón. Entonces, en el mismo momento de ser inyectado, o sea, de la práctica que realizamos, el paciente en ese mismo momento ya sentía un resultado óptimo y también se pueden repetir las veces que sean necesarios, siempre y cuando sean cada 28 o 30 días, o de acuerdo al caso clínico, se puede hacer a los 2 o 3 meses. Bueno, aquí en el estudio microscópico hicimos una pequeña filmación de cómo fue el movimiento con adicionándole el Impletol, y les voy a pasar este videíto y vamos viendo cómo aquí las plaquetas se van moviendo y se van agrupando. Y el movimiento se demostró con la velocidad que pasa después una gota, lo pueden ver. Después pasa. ¿Ven cómo se van agrupando las plaquetas? Miren acá. Miren el movimiento que se produce de acuerdo a la pulsación del campo magnético. Ahí está la luz láser roja. Y el movimiento es muy rápido, o sea que con solamente colocarlo 2 minutos al láser, está produciendo un cambio. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hicimos el test in vitro del plasma, pudimos ver que con el campo pulsante se formaba una gelatinización, ¿sí? Y una agrupación de las plaquetas. Por eso es importante, una vez colocado el líquido dentro de la articulación, colocar el láser sobre la articulación. Ya lo veremos en las próximas diapositivas. Bien. Comparando los diámetros, cuando los médicos realizaban la punción, veíamos la cantidad que nosotros necesitaríamos para colocar esas células, qué cantidades de médula ósea y qué cantidad de plasma para no reventarle la cápsula, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que acá hay una cápsula de contención donde tiene una superficie donde se rellena con la médula ósea y los factores de crecimiento. Entonces hay que tener en cuenta de no colocar de más para que estas paredes o los bordes de la cápsula no colisionen. Entonces veíamos si para una rodilla necesitábamos más o menos 10 centímetros cúbicos de médula ósea, para la ATM necesitamos mucha menor cantidad. Y ahora vamos a ir al protocolo del tratamiento, del cual fue realizado. ¿Cuál sería el protocolo? Podemos verlo en radiografías panorámicas y ver cuáles son los lugares de punción. Los lugares de punción también dependen de la calidad del hueso, porque si es un hueso grado 2, grado 3 o grado 4, varía el lugar de la punción. Entonces la elección del lugar de la punción es importante. Podemos sacarla de las zonas retromolares,
podemos sacarlo de la sínfisis y hemos hecho el estudio y en este momento y en la facultad a ver dónde había más cantidad de células y era en la zona de retromolar superior o inferior. Acá también se podría haber sacado de este lugar. Pero como esta paciente tenía un espacio y había que colocarle un implante, buscamos este tipo de hueso grado 3 y dijimos, bueno, vamos a hacer la punción y extraemos las células madre. Las células madre generalmente se encuentran cerca de los vasos sanguíneos y cerca de las corticales, o sea, tiene que tener una porosidad del hueso donde nos puede indicar que allí podemos sacar, obtener la punción para las células madres. A ver, acá vimos la articulación, que no es la, o sea, es la misma paciente, pero yo les decía, no somos simétricos, entonces tenemos que ver cuál es la parte oclusal para que estas articulaciones funcionen simultáneamente, aunque no seamos simétricos. Otro de los estudios previos que podemos hacer son imágenes de tomografía con EBIM. Acá se ve perfectamente la articulación y en estos estudios podemos girar y ver las superficies oclusales. En este caso había desplazamiento del menisco. ¿Y por qué? Por fractura o por aplastamiento del menisco. ¿Sí? Aquí vemos la posición, cómo es el movimiento, a boca abierta y a boca cerrada. Entonces, ahora vamos a ver cómo se prepara el paciente previamente para poder recibir estas células madres. Hay que tener en cuenta que no pueden tomar antiinflamatorios, no pueden tomar antibióticos previamente, porque eso destrozaría las células madres. Entonces, ¿cómo hicimos? Una nutrición celular previa, una dieta personal que va de acuerdo al grupo sanguíneo para que se eleve su sistema inmunológico, porque cuando uno, por ejemplo, la sangre del grupo A, si toma jugo de naranja, le produce aglutinación sanguínea y no es conveniente. O, por ejemplo, la sangre del grupo, el grupo 0, si toma jugo de naranja, le produce una apoptosis celular. Y el grupo A, si come carnes, muchas carnes, entonces eso hace que su sistema inmunológico baje. ¿Qué hacemos? Una desintoxicación al paciente con unos medicamentos de la línea gel. Yo utilizo el Detox Kit para desintoxicar lo que más se puede el organismo, entonces 15 días antes se produce o sea, son unos medicamentos homeopáticos alemanes que son complejos, no es unicista como la homeopatía, sino que es antiomotóxico. Le acompañamos con suplementos nutricionales si es que lo necesitan, haciendo una bioresonancia cuántica para ver si en forma ortomolecular está necesitando o vitamina C, o está necesitando zinc, o está necesitando algún elemento ortomolecular. Y también megadosis de vitamina C endovenosa, que eso, en todos los procesos regenerativos necesitamos la vitamina C, y más si nosotros vamos a producir una regeneración de la articulación. ¿Por qué? Porque la vitamina C es procolágeno, entonces hace que el colágeno propio se forme en nuestro cuerpo.
tratamientos odontológicos neurofocales o terapia neural en caso de que sea necesario. Si hay alguna duda o necesitan alguna explicación, pueden hacer alguna pregunta. Bueno, ¿cómo hacemos en el consultorio? Colocamos endovenosa entre 15 a 20 gramos de vitamina C previo al tratamiento con las células. También se realiza la ortodoncia si es necesaria, ¿Susana? preferentemente. ¿Susana? ¿Sí? ¿Sí? La vitamina C, Sí. ¿la haces con cuál frecuencia por semana? 3 veces por semana, la semana previa a la colocación de las células tronco. ¿De 10 a 30 gramos? Sí, de 15 a 20 gramos o 25 gramos en 300 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Se hace con goteo abierto y bueno, si en algún momento la paciente necesita o acusa de alguna opresión o que está muy rápido, entonces bajamos el goteo un poco, pero se coloca generalmente a chorro abierto. Gracias. Bien. Cuando hacemos tratamientos de ortodoncia, si nosotros queremos hacer una ortodoncia más biológica, hacemos con los tratamientos de bioadaptación transversal de maxilares, que se realiza con aparatos que no son metálicos. Ahora hay un montón, hay muchos marcas de bracket que son autoligantes y excelentes para realizar las ortodoncias. Bueno, por eso hay que llevar un equilibrio con la eliminación de los tóxicos del cuerpo y con los nutrientes que nosotros podemos incorporar. La terapia neural, en este caso, yo la hice con Impletol, ¿sí? Que es procaína al 2% más el 25% de cafeína. Esto es una marca comercial de Ecuador, pero también lo pueden hacer preparar en farmacias donde hacen preparados magistrales. O si no, utilizar la lidocaína al 2% que utilizamos nosotros en el consultorio, pero siempre es sin epinefrina, sin vasoconstricción. La técnica, la técnica de aplicación de terapia neural con Impletol, hay que saber cuáles son los puntos, que son los preauriculares. Realizamos pápulas subcutáneas alrededor de la articulación, 1 centímetro por delante del tragus. Se realiza una pápula subcutánea. Después se puede hacer una intramuscular en los músculos de la masticación y los puntos trigger, que son puntos gatillos del dolor. Generalmente está en el centro del macetero, o de algún músculo que esté en el cuello, también lo podemos hacer, porque el paciente tiene que estar relajado y tranquilo el día de colocación de la célula. Bueno, también hacemos inyecciones paravertebrales en el caso que sea necesario, regionales en el nervio, o sea, regionales en el dentario inferior o en el dentario posterior, y también toda la cuestión relacionada a los músculos, de acuerdo a la patología y de acuerdo a lo que necesite el paciente. Bien, en homotoxicología yo les explicaba, son una medicación alemana llamada Traumel, que actúa como un antiinflamatorio, el Sparcuprel, que actúa como un relajante muscular, y el Linfomiosot es un drenador linfático, porque muchas veces hay edemas producidas, o edemas dentro de la articulación o edemas fuera de la articulación.
Entonces, con esto hacemos o biopuntura, láser puntura, o directamente podemos hacer inyecciones con estos medicamentos que son totalmente biológicos. ¿Cuál es la metodología para la extracción de las células madres? Para la extracción de las células madres, yo soy odontóloga, pero siempre metida entre los médicos, podemos obtenerlas del tejido graso a través de una liposucción que se realiza en la zona periumbilical. Se coloca primero lidocaína al 2% y después con jeringas con trabas se van aspirando las células de los lipocitos y se pueden obtener jeringas de 60 centímetros cúbicos con la grasa. A esto se le hace un procedimiento a la grasa de lavado, de centrifugado, y se le coloca lipasa, que es una enzima para derretir la grasa y de esa manera poder obtener las células mesenquimales. Pero esto es muy complicado y más para los odontólogos, nosotros no es nuestras áreas de incumbencia, pero bueno. Por eso es mejor realizarla con, a través con la médula ósea, que también dan buen efecto las células. El proceso regenerativo. Volvemos con agujas de punción, aspiración, son estas agujitas, y cuáles son los puntos donde se pueden obtener. Si nosotros trabajamos con un médico, lo pueden obtener o de la cresta ilíaca, que generalmente se sacan de ahí las células madres de la médula. Se lo sacan de la cresta ilíaca y estos son los lugares de punción. De esta manera, con un trocar, se perfora la capa superficial de la, digamos, la corteza del hueso, y a unos pequeños milímetros de la corteza están las células madre. Y ahí se obtiene la médula ósea. También otros lugares de punción donde se obtiene médula es de la tibia, del sector anterior de la pierna, en la parte interna, en el hueso tibial. Este es el punto digamos, de punción, para que en algunos casos los hicimos acá en el consultorio con una médica, ella fue la que hizo las punciones, y bueno, después el procesado de la médula es muy fácil, y aparte de eso tenemos más cantidad de células en este lugar, pero cuando nosotros las obtenemos del maxilar, también tenemos muy buenos resultados. Otra de las punciones donde se pueden realizar, que también lo realizan los médicos, es en el esternón. Hasta con un trocar, una aguja, una cánula de 10, se puede sacar médula ósea. Y solamente necesitamos 2 a 3 centímetros de médula ósea para poder obtener las células. No es mucha la cantidad. Bueno, en odontología, al seleccionar el lugar de la punción, de acuerdo a las propiedades que tenía el hueso, se le coloca a la jeringa un porcentaje de heparina para que no se coagule la médula, y se realiza la punción. En este caso, como teníamos que poner un implante, yo hice el colgajo y llegué a y dejé la cortical expuesta, y solamente con una fresa redonda hicimos la parte externa de la cortical, y después fue muy fácil la punción con una Avocat. Y de ahí obtuvimos la médula. ¿Ves? O sea que cuando ustedes realicen un implante o una extracción, mientras no haya infección, pueden sacar la primera parte de médula
que uno dice es el sangrado. El sangrado es de la médula ósea que se está abriendo y queda expuesta. Estos son los Avocat, que se utilizan para hacer extracción de sangre también. Y utilizamos un filtro de diálisis, o sea, un filtro de sangre para hemodiálisis, donde se pone la jeringa, aquí pasa por el filtro y del otro lado se aspira. Y si quieren algo más fácil todavía, es un filtro, ¿no es cierto?, de transfusión, donde se pone la jeringa acá, se aspira y se utiliza este filtro de transfusión para que la médula no lleve bacterias, ¿sí? Bueno, aparte de eso, también hacemos la recolección de la sangre de la vena para hacer el plasma rico en plaquetas, que va a ser el que va a detonar la reproducción celular, y aparte de eso va a estimular el crecimiento de esas células que cuando sean inyectadas. Bueno, este es el plasma rico. Siempre el plasma rico en plaquetas se realiza con 1200 revoluciones en una centrífuga y se obtiene en la parte inferior del plasma, cerca de la parte la parte inferior del plasma se divide en 3 y ahí se obtiene el plasma rico. Aquí y aquí. Esta es la tercera porción inferior. A ese plasma se lo activa con la aplicación del láser. La luz del láser se produce la activación y ustedes vieron que se gelificaba. Y bueno, entonces teniendo el plasma y teniendo la médula ósea filtrada, vamos a hacer la aplicación de la inyección. Esta inyección es una inyección intraarticular, hay que pasar la cápsula dentro de la cápsula y también se puede poner en forma periauricular. ¿Cuál es la dirección? Es desde atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo con la boca abierta, buscando el cóndilo del maxilar, se proyecta la inyección, ¿no es cierto?, y la aplicación. Hasta una vez perforada la cápsula, primero se busca el lugar de la punción, donde está la parte posterior del cóndilo, se le hace abrir la boca al paciente, y la paciente no tiene que cerrar la boca en ningún momento, inclusive si son más chicos, hay que ponerle un protector para que no puedan cerrar la boca, porque si esta agujita pequeñita se rompe dentro de la articulación, ahí sí entramos en grandes problemas. Entonces, se le pide al paciente que abra la boca, que incline la cabeza ligeramente hacia el costado, y la punción se busca siempre, esta es la dirección de la punción. ¿Sí? Esta es la dirección de la punción. Luego se coloca el láser biomagnético en la zona articular. Y bueno, y eso es todo el tratamiento. O sea que es muy fácil realizarlo en el consultorio. Aparte, es menos costoso que una cirugía y a través de este tratamiento se puede evitar la cirugía. Hay casos en que la cirugía es inevitable, pero bueno, esto produce un cambio y evita los dolores constantes que tienen los pacientes. Y sobre todo hay que cubrirse del dolor, porque es tremendo. Vienen los pacientes con muchísimo dolor en el consultorio y entonces, ay, por favor, algo rápido. O otros que quedan con la mandíbula trabada también, o en apertura o en cierre. Entonces, esta técnica
es muy fácil de realizar y lleva muy buenas ventajas. Estas son las ventajas: que el tratamiento es mínimamente invasivo y es indoloro, que el abordaje quirúrgico de la médula ósea se puede producir en los campos de la odontología, o sea, en el hueso maxilar sobre todo. Si no tenemos un médico que nos tenga la médula ósea de otras porciones de nuestro cuerpo, lo podemos realizar en nuestro consultorio con una fresa de implante. Se reduce el campo de trabajo si lo hacemos en la parte odontológica. También es muy fácil la manipulación y la inyección o colocación de este tipo de tratamiento. Las cantidades que utilizamos de médula ósea son pocas, entonces no tenemos dificultad para extraerla. La activación del plasma ocurre dentro de la articulación, porque se gelifica el plasma junto con las células madres, y como había dicho anteriormente, produce como un acolchado, una forma resiliente. Entonces, en ese mismo momento, el paciente ya acusa de que tiene una mejoría inmediata a la colocación de las células. Es un tiempo de trabajo que no lleva más de 2 horas, el tiempo operativo. Suprime el dolor y da mejores movimientos mandibulares. Los pacientes dicen que no dependen de una placa de relajación después de los tratamientos, porque con ese tratamiento ya produce la relajación también de los músculos. Y hay un cambio emocional muy importante, un cambio emocional de bienestar. Todo lo que es articulación tiene que ver también con depresión emocional. Entonces, al cambiar sus emociones y al sentir bienestar, el paciente está muy feliz. Y acá tengo una paciente que esto es inmediato haberle colocado las células, ¿sí? Ella se sintió muy bien. Aquí vemos su asimetría facial, pero ella tenía una apertura y cierre de la boca, había quedado muy conforme, y también paciente feliz, odontólogo feliz. Y cuando un paciente queda satisfecho, es también para el profesional una satisfacción. Bueno, ahora voy a darle otros 2 o 3 casos más, por si alguien quiere preguntar algo en este momento. Bueno. Aquí tengo una niñita de 5 años, donde al año había nacido con todos los cartílagos aquí en la orejita, y pensaba la madre que era un tumor, y la hizo operar, y esta misma cicatriz generó un campo de interferencia en su crecimiento, y tenía la boca, no la podía abrir más que esto, ¿sí? Entonces ella decía que tenía que hablar sonriendo así, porque no podía ni cerrar ni abrir bien su boquita. Y una niña de 5 años, hacemos el estudio radiográfico y nos encontramos con esto. De un lado tenía el cóndilo, la apófisis coronoides, todos los dientes, los gérmenes del dentario, y del otro lado la rama mandibular, y no tenía cóndilo y no tenía apófisis coronoide. Entonces, hablando con los padres, le dimos la opción de colocarle los factores de crecimiento con estas células, y le hicimos 3 veces la aplicación, mientras ella usó un aparato de ortodoncia, de ortopedia, un aparato ortopédico
y vimos cómo ella pudo abrir su boquita con la primera colocación de células, ya podía abrir su boca, y después pasado un tiempo más y vemos, queda acá un poco de asimetría facial, pero ya no es tan notoria como era en estos momentos de su edad. Pasó un año y le volvimos a repetir, perdón. Susana, Sí. ¿por qué esperaste un año, no antes? No, se hicieron 3 aplicaciones y después se esperó para ver, porque también ella necesitaba utilizar el aparato ortopédico para ir estimulando el crecimiento del hueso. Ella usó un clamp. Entonces, con eso se estimulaba el crecimiento y se colocaban las células. De todos modos, acá hay una pequeña, ya queda un pequeño, digamos, diferencia de su mandíbula. Esta parte tiene un poquito más gordito y esta parte hay que estimularla un poco más, pero dejamos que el proceso evolutivo para no tratar de pincharla tantas veces porque lloraba mucho, bueno, y dejamos pasar un año y le volvimos a aplicar, y después de la 4ª aplicación ya tenía más. Esta niña seguramente, de acuerdo, va a ir a cirugía, pero cuando sea adulta, porque ahora no se pueden hacer la cirugía. A ella le está faltando. Tenemos que esperar a ver cuál es su progreso, pero hasta lo que vamos, el hueso de ella ha crecido, y también se lo nota en la parte facial, que está bastante complementado de un lado con el otro. No sé, bueno, la utilización de células, cuando uno tiene buena aplicación, nosotros le pusimos en la zona cigomática, en la zona de la rama del maxilar, intrabucal y extrabucal, hicimos la aplicación de células. Y bueno, para no invadir su cuerpito tantas veces también, ¿no? Bueno, otra de las veces las personas utilizan las placas de relajación, pero estas placas de relajación pueden ser superiores o inferiores. Yo recomiendo más las placas inferiores que las superiores, porque de esa forma activan más toda la musculatura y no producen biológicamente. Una placa superior contiene, ¿no es cierto?, ambos maxilares donde hay una sutura, y esa sutura tiene que fluir el líquido, ¿no es cierto? Y la matriz extracelular tiene que fluir. Cuando nosotros colocamos en el maxilar superior una placa de relajación, estamos contracturando todos estos dientes y conteniendo todos estos dientes, entonces los fluidos se van acumulando y después nosotros necesitamos hacer más drenaje sobre todo linfático de esa zona, y en eso se nota en los pómulos del paciente, que al haber utilizado una placa nocturna, los pacientes tienen, digamos, un poco más inflados o edema en el sector del maxilar superior. Entonces yo recomiendo en el maxilar inferior, porque el maxilar inferior es un hueso muy duro, y aparte de eso es un solo hueso, ¿sí? Acá tenemos otros pacientes. Generalmente los casos graves de articulación tienen asimetrías faciales bastante importantes, ¿sí? Este paciente tenía una asimetría facial genética. Vamos a ver ahora el movimiento de apertura y cierre de su boca. ¿Ven? Hace como una S itálica el movimiento. Y aquí, de perfil, podemos ver
el movimiento mandibular que realiza. ¿Sí? Bueno, este paciente estuvo con ortodoncia, su asimetría sigue, pero miren el cambio después de haber realizado el tratamiento con células madre, miren el cambio que tiene en apertura y cierre de la boca. Acá lo vamos a ver en la parte lateral, en la apertura y cierre. Ya no hace esa S itálica, ya no tiene dolor. Acá del otro lado, medio torpe la apertura y cierre, pero bueno. Este ha sido un caso de que nos llevó 4 meses más o menos, la recuperación de su articulación, y estuvo 1 año y medio con ortodoncia. Acá tengo otro caso donde viene la paciente que no podía cerrar la boca con su problema articular, había quedado con la boca así, vemos su facie de dolor, cómo está, y bueno, después de la colocación, al mes de la colocación, miren la paciente el cambio que tuvo. Esta paciente todavía sigue con una ortopedia fija, está con un disyuntor, y porque tenía mordida invertida posterior, y sus movimientos eran, no solamente, no podía casi cerrar la boca, hablaba con la boca abierta y la lengua afuera. Y esta paciente, miren ahora, la carita, está sorprendida también, ella misma se sorprende de verse, y de poder hablar y de poder cerrar su boca, porque estos tratamientos son muy sencillos, y había ido, yo creo que a neurólogos, a médicos, a traumatólogos, a odontólogos, especialistas en articulación. Y bueno, no podía, ninguno le había podido solucionar el problema. Le propuse hacer el tratamiento, y miren esta paciente, el cambio que se produjo con el tratamiento. Yo ahora en las redes sociales estoy en un grupo de dolor crónico de TMJ, que es articulación temporomandibular. No pongo acá, por supuesto, quién lo puso, pero saqué una foto porque muchas veces los dolores que produce la articulación son tan intensos que miren lo que pone este paciente. ¿Alguien de este grupo ha considerado eutanasia como opción? Miren hasta qué punto las personas llegan a la desesperación del dolor, y tan solo a lo mejor con estas técnicas tan sencillas, ustedes pueden cambiarle la vida al paciente. Por eso mismo estos tratamientos regenerativos con células tronco y factores de crecimiento en odontología son hasta el momento una opción biológica de avanzada. Con la terapia neural, la homotoxicología, la activación de procesos biológicos, va más allá del tiempo en eficacia y en comparación con metodologías diferentes odontológicas. No es la odontología tradicional ni la alopática, es más biológica, y se trabaja con autólogos del mismo paciente, dando soluciones mucho más sencillas, económicas comparándola con otro tipo de tratamiento, y no tomando después medicación. Entonces, ¿por qué se recomienda este tipo de tratamiento? Porque es de fácil acceso, es manipulación, es indoloro,
es compatible con la utilización. ¿Por qué? Porque usamos con los recursos del mismo paciente, es autólogo, como lo dije anteriormente, puede llevarse fácilmente a la práctica profesional diaria cuando el profesional está debidamente entrenado. Y bueno, muchas gracias por haber asistido a esta conferencia y espero que le dé una opción diferente y tal vez optativa y se animen a realizarlo si se entrenan bien. Susana, ¿me oís? Sí. Muchas gracias, impresionante tu trabajo. Tú conseguiste en tan poco tiempo hablar sobre células madre, terapia neural, homotoxicología, vitamina C. Realmente fue estupendo. Te agradezco muchísimo toda tu charla. Y les voy a preguntar a ver si tienen preguntas. Un momentito, ¿sí? Sí. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Susana. Pode ser por chat ou abrir a câmera e falar. Fiquem à vontade. Esto da para mucho más explicaciones, pero la verdad que como había un tiempo, tal vez lo hice demasiado rápido o a lo mejor lo resumí mucho, pero hay muchas cosas para aprender sobre estas temáticas. Y bueno, para muchos la homotoxicología a lo mejor es algo nuevo, para otros no, pero todos los que nos dedicamos a la odontología biológica sabemos que existen muchas posibilidades para el paciente sin llegar a nada tóxico y hacerlo lo más natural posible. Perfecto. Y te hago una pregunta. ¿Tú cuándo vas a hacer una exodoncia? ¿Siempre la asocias a autólogos? Cuando hago una exodoncia, primero veo el caso. Si hay una infección, por supuesto que sí doy un antibiótico, porque hay que curar la infección, si no el anestésico no toma. Entonces se hace la extracción, se hace el curetaje de la zona, muchas veces se puede poner un implante en el mismo momento de la exodoncia. Yo estoy utilizando ahora unas esponjas de colágeno, donde esas esponjas de colágeno las embebo en factores de crecimiento y, o si no, le pongo fibrinógeno dentro del alvéolo. Utilizo mucho los autólogos. Y eso hace que la recuperación sea mucho más rápida. Cuando necesito que se forme más cantidad de encía, coloco fibrinógeno. Y cuando quiero la recuperación, muchas veces hago un injerto de hueso en la exodoncia en el mismo momento y le coloco la esponja de colágeno. Ahora no sé si en Brasil existen esas esponjas alveolares. Sí, sí. Utilizo eso embebido en plasma rico en plaquetas, pero líquido. O sea, no lo gelifico. Y otra pregunta. Bueno, acá en el chat dicen parabéns, maravillosa palestra, excelente clase, gracias, te están agradeciendo bastante y aplaudiendo. Muchas gracias. Y te hago una pregunta. Pacientes sí. Autoinmunes, cuando se usa el buff coat, ¿qué te parece a ti? Porque yo leí que cuando tenés un paciente autoinmune, cuando querés trabajar con autólogos, ¿no? Yo los pacientes que tienen, o sea, primero tiene que ser un paciente que sea sano, no tiene que tener ni CA, no tiene que tener ningún marcador, igual que cuando se usan los factores de crecimiento, ya sea para estética, plasma para estética o para casos clínicos, yo no utilizo los factores de crecimiento. Y tampoco se utilizan las células madres.
Hay pacientes que son críticos y que la mayoría, o sea, cuando son pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, generalmente no les hago el tratamiento. Entendi. Entendi por el riesgo de estimular la autoinmunidad. Exactamente. Porque colocando células, uno está bien, forma células del tejido donde lo coloca, pero también tiene la posibilidad de formar otro tipo de células de acuerdo a su matriz extracelular y de acuerdo a su estilo de vida también. Y la parte emocional también que influye mucho. Entendi, perfeito, me parece bem. Eu não sei se todos entenderam, mas ela não trabalha com autólogos em pacientes autoimunes, nem com câncer, por risco de estimular mais autoimunidade ou até em relação ao câncer. Y cuando son enfermedades genéticas, sí, como esta nena que tenía, o sea, agenesia del cóndilo y de la apófisis coronoides y de la rama del maxilar. Pero Sí. esa rama fue creciendo. A medida que vayamos controlándola con su crecimiento y desarrollo, vamos viendo o sea, a medida que se estimula el crecimiento con la paratología, vamos estimulando también el crecimiento del hueso, siempre y cuando esta niña no esté vacunada. Ah, entendi. A Miranda está acá. Como vai, Suzana? Tudo bem? Hola, Lucio, qué alegría. Tudo jóia? Muy bien, todo bien. Tudo bem. Queria